Alguien diga aleluya, aleluya, aleluya. Alguien diga gloria a Dios en esta noche. Vamos, bate esas manos ahí, vamos, en esas manos ahí. En el nombre del Señor, en el nombre del Señor, en el nombre del Señor. Alguien da un grito de victoria en esta noche. Gracias, Padre, gracias, gracias. Adoramos al Señor en esta noche. Te adoramos, Dios, te adoramos. Dile con todo tu corazón que tú le amas. Desborda todo tu ser interno y dile: Señor, yo te amo. Y estoy aquí en esta hora porque necesito que tú pases por mi corazón, que pases el ungüento, que pases el sello y que yo pueda en esta hora recibir fuerzas. Gloria a Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú, Jesús. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú, Jesús. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. Díselo al Señor. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú, Jesús. Y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Y no sé dónde estuviera, y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Cristo, yo te amo. Levanta tus manos y adora. Cristo, yo te amo. Sí, Señor, te amamos. Te amamos, Dios. No hay No hay nadie como tú, Jesús. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú, Jesús. Y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Y no sé dónde estuviera, ¿Dónde estarías hoy? ¿Dónde estarías hoy? si yo a ti Si no yo a ti no te te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Cristo, yo
te amo. Sí, Señor. Te amamos con nuestro corazón, Señor. No importando las circunstancias de la vida, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú. Jesús, Cristo, yo te amo, Cristo, yo te amo, Cristo, yo te amo. Sí, Cristo, yo te amo. No sé dónde estuviera, y no sé dónde estuviera, si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. No sé dónde estuviera, si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Aleluya. Vamos, fuertes aplausos para el Señor. Realmente yo creo que la declaración debe ser en este tiempo: yo no sé dónde estuviera, no sé dónde estuviéramos, a no ser que Cristo, aleluya, tuvimos un encuentro con Él. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso? Por ese encuentro, por ese día en particular, por aquel día donde necesitábamos de Él y Él extendió su mano, y podemos hoy declarar, como dijo el salmista, capítulo 4, pacientemente esperé a Jehová, se inclinó a mí, me escuchó, me hizo sacar del pozo de la desesperación, del hoyo cenagoso, puso mis pies sobre peña. Y luego, ¿qué hizo? Vamos, a alguien que pueda declarar. Enderezó mis pasos y luego puso un cántico nuevo en mi boca. Nos cambió la manera de expresarnos. Ahora tenemos una adoración en nuestra vida, porque alguien lo está reconociendo por acá. Reconocemos que Dios hizo algo grande, 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 grande con mi vida. Dile que está a tu lado: algo grande Dios hizo conmigo, conmigo. Gloria a Dios. Qué hermoso tiempo. Por eso podemos declarar: yo no sé dónde estuviera, a no ser que Cristo, el poderoso, el eterno presente en nuestra vida. Yo quisiera de momento también orar. Hay una oración consistente. Sigamos orando por la situación Rusia-Ucrania, pero precisamente por Ucrania, Pastor Elisa, usted va a tener que patentizar esta oración en el nombre de Jesús de Nazaret. Venga por acá y vamos a orar. Vamos a seguir clamando. Hay que orar consistentemente y seguir orando, porque allí hay una iglesia que le sirve al Señor. Hay una iglesia que ha sido transformada por el poder de Cristo, y ellos necesitan nuestra oración. ¿Cuánto van a orar en esta hora? Nuestra oración por esos hermanos en Ucrania. Pastora Elizabeth Torres Figueroa. Voy a tener que aprenderme una frase en ruso o en algún otro idioma, pero vamos a ponernos en acuerdo. Lo bueno de la oración es que Dios la escucha en cualquier idioma y la responde. Y lo importante es que estemos en acuerdo y que usted pueda ponerse en el lugar, en la brecha, como dice el libro de Ezequiel, ponerse en la brecha y levantar vallado, y que Dios haga algo poderoso. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, honramos tu nombre y te bendecimos. No hay Dios como tú, Señor, y nos invitas que clamemos a ti, porque tú nos garantizas que nos vas a responder, y en esa confianza llegamos a ese trono hermoso de gracia, de donde sale el socorro, la ayuda que necesitamos. Oh Padre, y te damos las gracias, porque no hay un Dios tan bondadoso como tú. No hay nadie que se compare
pare a ti. Tu misericordia es tan grande que se renueva cada mañana, y por eso no nos cansamos de adorar tu nombre. En esta hora, Padre, con toda confianza nos acercamos, Señor, y nos ponemos en la brecha por ese pueblo de Ucrania, Señor. Te pedimos, Dios, que de la misma manera que has estado obrando cosas que no sabemos, continúes haciendo, Señor, la obra extraordinaria que tú sabes hacer en esa región. Oh Padre, son muchos días de guerra y todavía esa nación no ha podido ser destruida por una potencia mayor que ella. Sabemos que es tu mano poderosa, Señor, obrando. Sabemos que es tu mano poderosa interviniendo, Padre. Qué Dios tan grande tenemos, un Dios grande y poderoso que habita en la eternidad, pero que se hace presente en toda situación donde invocamos tu nombre. Padre, te presentamos ese pueblo que está sufriendo, envejecientes, niños, mujeres, hombres que han sido desplazados de sus lugares de vivienda. Señor, hay mucho dolor, hay mucha confusión, Padre, pero tenemos un Dios en los cielos que se apiada del dolor de su pueblo, y te pedimos, Señor, que sigas interviniendo de una manera extraordinaria, Padre. Señor, no sabemos cómo tú lo has de hacer, pero ciertamente sabemos que algo grande tú estás haciendo. Señor, hay una iglesia que gime y clama en aquel lugar, una iglesia que te sirve, Señor, y te pedimos que conteste las oraciones de ese pueblo que no ha cansado, Señor, de adorar tu nombre, no se ha cansado de bendecirte. Siguen, Señor, sirviéndote a pesar de la dificultad, a pesar del dolor. Siguen creyendo que algo grande tú estás haciendo. Enviamos tu palabra, Señor, y te pedimos que confundas el campamento enemigo, Padre. Trae confusión en todos aquellos que no te sirven, Señor. Glorifícate. Atamos todo espíritu de contienda, todo aquello, Señor, que quiera traer, Padre, desestabilización en esa área y afectar el mundo entero. Atamos, paralizamos toda obra de destrucción, toda obra de las tinieblas. Hacemos inoperante todo plan del enemigo para traer desorden y caos en la tierra, Señor. Tú eres el Dios del orden. Tú eres el Dios del orden. Tú eres el Dios que te haces presente en medio del caos para traer la paz. Y enviamos tu palabra de paz. Enviamos tu palabra de paz. Señor, en el sueño revélatele a ese gobernante ruso, Padre. Cambia sus planes. Confúndelos, Señor. Haz lo que entre en razón. De la misma manera que hiciste en la antigüedad, Padre, así tú lo haces hoy todavía. Y creemos que algo grande tú has de hacer, porque todas las cosas obran para bien a aquellos que te aman, a los que son llamados conforme a tu propósito. Algo grande viene. Alguien que lo crea conmigo, que algo grande viene. Algo grande viene. En el nombre de Jesús. Amén. Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Porque tú eres nuestro Aleluya. sustento. Aleluya. Hermanos, ¿cuántos saben que hay poder en la oración? Déjenme repetirlo otra vez. ¿Cuántos están convencidos que hay poder en la oración? Déjenme pintárselo de esta manera. Hace un tiempo atrás, muchos años atrás, me encontraba yo orando y el Señor me permitió tener una visión. En esa visión yo me veía en un cuadrilátero peleando, pero a la misma vez me veía fuera del cuadrilátero. Y lo interesante era que mientras yo oraba, yo vencía a mi contrincante. Pero cuando dejaba de orar, mi contrincante me vencía. Ahí yo pude entender que en el mundo espiritual, cuando usted está orando, la atmósfera cambia, hermano. Lo que acabamos de orar aquí ahora, nuestro intelecto no lo puede racionalizar, ni lo puede entender. Pero en el mundo espiritual hay cambios que están ocurriendo. Por eso es que usted no puede cesar de orar, no puede parar de orar. Por eso es que la palabra dice, orad sin cesar. Y cuando usted está orando constantemente, el mundo espiritual, lo que Dios tiene para usted, se está moviendo en su favor.
Y por eso es que en esta noche tenemos que cantar: tú eres mi sustento, Sí, Señor. Señor. Tú eres mi sustento, Señor. Señor. Oh, Tú te eres mi adoramos. sustento, Señor. Aleluya. Tú eres mi sustento. ¿Cuántos lo creen en esta hora? Que a mi vida da aliento. Tu espíritu se deja sentir como el viento. La fuerza que me lleva a luchar contra el tiempo. Mi provisión del cielo. El Dios que me desata y que refresca mi alma al pronunciar su nombre. La tempestad se calma. Tú eres mi sustento y a mi vida da aliento. Tu espíritu se deja sentir como el viento. La fuerza que me lleva a luchar contra el tiempo. Mi provisión del cielo. El Dios que me desata y que refresca mi alma al pronunciar tu nombre. La tempestad se calma. Tú eres mi sustento que a mi vida da aliento. Tu espíritu se deja sentir como el viento.
la fuerza que me lleva a luchar contra el tiempo. Mi provisión del cielo, el Dios que me desata y que refresca mi alma al pronunciar tu nombre. La tempestad se calma. Aleluya, aleluya. Padre, gracias, te damos gracias, te damos gracias. Él es nuestro sustento, hermano, tu sustento, tu sustento. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Oh, gloria a Dios, gloria a Dios. Alguien diga gloria a Dios en esta hora. Es que el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Gloria a Dios. Contamos con un Dios que todo lo puede, que todo lo sabe, que Él convierte todo lo imposible en posible, que transforma las generaciones, que transforma nuestras familias, que transforma naciones completas, que no hay ley que lo pueda cambiar, que no hay estatuto, no hay imperio sobre la tierra que pueda ir más allá de lo que Él dijo, de lo que Dios determinó. Ese es nuestro Dios, al Dios que le servimos, al Dios que adoramos en esta noche. Mira lo que dice la Biblia. Quiero orar, pero mira lo que dice la Biblia. Me gusta este verso mucho. Yo lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Igualmente está en el libro de Filipenses, el capítulo 4, solamente el verso 6, porque después de esta palabra yo quiero que usted se ubique ahí, el que está a su lado, y pueda orar por alguna situación que el Espíritu coloque en su corazón. Y mientras nosotros oramos acá, yo voy a orar por todos los que están a través de las redes sociales, a quien le doy la bienvenida a través de Apóstol Wanda Rolón en Facebook Live. Para nosotros es una bendición que estés conectado. Puedes escribir ahí tu petición en el área de comentarios. Igualmente puedes llamar al 787-730-5880. Capítulo 4, el verso 6 del libro de Filipenses. Lo leo en la Nueva Traducción Viviente. Dice la Biblia: no se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. No, yo necesito repetirlo. Yo necesito repetir este verso. Capítulo 4, verso 6, Nueva Traducción Viviente. Dice el Señor: no se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. Gloria a Dios. Y sigue diciendo: díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Usted adoraría al Señor en esta hora. Dios te está diciendo, por un lado, no te preocupes por nada, y por otro lado, tienes que orar por todo. Gloria a Dios. Y sencillamente luego el apóstol termina diciendo: desde ya, mientras ore, dale gracias a Dios por todo lo que Dios ha hecho. Alguien está levantando su mano por allá atrás, dándole gracias a Dios. Yo te estoy diciendo que desde ya dale gracias a Dios por lo que Dios ya hizo. No es lo que va a hacer, no, es lo que ya Dios hizo. Yo veo manos levantadas que están diciendo: gracias a Dios por lo que hiciste en mi familia, gracias a Dios por lo que hiciste en mi empresa, gracias a Dios por lo que hiciste en mis hijos, gracias a Dios por lo que hiciste en mi salud,
Gracias a Dios por lo que hiciste en mi comunidad. Gracias a Dios por lo que hiciste en mi ciudad. Gracias a Dios por lo que hiciste en Puerto Rico. Habrá alguien aquí en esta noche que dé gloria a Dios y diga: Señor, hoy no me preocupo por nada, en cambio oro por todo. Así que ubique el que está a su lado y comienza a declarar una palabra. Comience a orar sobre el hermano que usted tiene a su lado. Lo que el Espíritu conecta en su corazón. Vamos, ora en el nombre de Jesús. Puede orar por fortaleza, puede orar por fuerza nueva, puede orar por sanidad, puede orar para que se abran los cielos. Aleluya, Ranzolayama, a favor de su familia. Alguien debe estar orando por el que está a su lado y declarando una palabra liberadora, una palabra libertadora, una palabra que trae paz, una palabra que quita la preocupación. Vamos, declara una palabra sobre tu hermano ahora mismo. Hay una atmósfera, gloria a Dios, de milagro. Hay una atmósfera de bendición. Hay una atmósfera que el Espíritu Santo está en todo este lugar. Vamos, declare. Mientras usted ora por su hermano, yo oro por los que están ahí a través de su televisor, a través de su teléfono, de su computadora. Para ti también es el milagro. Para tus hijos también es el milagro. Para tu familia también es el milagro. Yo declaro que toda potestad, todo principado de las tinieblas es echado fuera en el nombre de Jesús. Yo estoy declarando en el nombre de Jesús, junto a mis hermanos, que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principado, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa te podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vamos, declara una palabra de bendición, una palabra que transforma, una palabra. Yo envío la palabra sobre tu familia, yo envío la palabra sobre tus hijos, yo envío la palabra sobre los hijos de tus hijos, yo envío la palabra sobre las amistades. Hoy Dios contesta tu oración, hoy Dios te entrega algo de lo que ahora tú estás pidiendo. Declaro, rebanzorra catamama, su terebe que avanzai ahora mismo en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Se envía una palabra, se envía una palabra de cambio, una palabra que transforma tu escenario, una palabra que libera. Aleluya, algo está sucediendo en este lugar poderoso. Enviamos una palabra de bendición, enviamos una palabra de bendición. Los que esperan en Jehová tendrán nueva fuerza. Los que esperan en Jehová tendrán nueva fuerza. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Padre, recibe nuestra oración, recibe nuestra intercesión. Algo tú estás haciendo, algo tú estás haciendo en esta noche, Señor. Profetizamos vida, profetizamos vida en el valle de los huesos secos. Profetizamos vida, profetizamos vida. Se levanta un ejército, se levanta un ejército para profetizar, para orar, para levantar manos santas a Dios. Todo lo inmóvil comienza a tener movimiento. Gloria a Dios, gloria a Dios. Se mueven las aguas del estanque en esta noche. Padre, gracias te damos, gracias. Porque tú estás en este lugar, Dios. A ti toda gloria, a ti toda gloria, a ti toda gloria, a ti toda gloria y toda honra. En el nombre de Jesús, alguien diga, grite amén, amén, amén. Seguimos. Gloria a Jesús. Aleluya. Qué mejor que darle la gloria al Señor, Gloria sabiendo a Dios. que todo lo que hemos pedido cada uno, porque entró por esa puerta como una petición en lo profundo del Señor. corazón, que solamente la conoces tú, no la conoce nadie. Gloria Y le a vamos a Dios. dar gloria, vamos a glorificarlo, porque hemos de ver el cumplimiento de lo que hemos solicitado. Glorifícate, glorifícate, glorifícate.
glorifícate, glorifícate, esta noche. glorifícate, sobre la tierra y los cielos, sea tu glorificado, recibe gloria en tu templo, Jesús, Jesús, glorifícate, Jesús, Jesús, glorifícate, glorifícate, Sí, Señor, en esta noche. glorifícate, Nos sentimos. glorifícate, Señor, en esta noche. glorifícate, glorifícate, Te sentimos, Señor. glorifícate, glorifícate, Te sentimos, Señor. glorifícate, sobre la tierra y los cielos, seas tú glorificado, Sí, Señor. recibe gloria en tu templo, Jesús, Jesús, glorifícate, Jesús, Jesús, glorifícate, glorifícate, Sí, Señor. glorifícate, Te sentimos. glorifícate, 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 Sí, Señor, te sentimos. glorifícate, 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 sobre la tierra y los cielos, seas tú glorificado, recibe gloria en tu templo, Jesús, Jesús, glorifica sobre la tierra, sobre la tierra en los cielos, Sí, Señor. seas tú glorificado, recibe gloria en tu templo, Jesús, Jesús, glorifícate,
Señor esta hermosa noche. Te adoramos. Qué hermoso es el Gloria Señor. a Yo le Dios. voy a pedir por algunos minutos que tome asiento los que aún permanecen en pie. Le doy la bienvenida a todos a la casa. Qué grupo hermoso. Cada lunes una experiencia muy poderosa y sobrenatural de lo que está ocurriendo después de un culto como el de ayer. Era menester estar aquí también, como todos los lunes, en esta linda experiencia. Antes de que le demos la participación a nuestra madre, apóstol Wanda Rolón, hay dos testimonios que queremos compartir con usted esta noche para que su fe ahí, mire, se afirme en el nombre del Señor. Y después de la palabra, no se olvide, Filipenses capítulo 4, verso 6, que Dios nos dice, no te preocupes por nada, en cambio, ora por todo. Y decía ahorita mi hermano Junior, decía, uno ora y en lo natural como que pareciera que no está nada ocurriendo, pero algo en el mundo espiritual Dios está removiendo. ¿Alguien dice amén a esa palabra? Así que primeramente yo quiero que vengas por acá, mi hermanita, la del milagro, con calma. Yo sé que Dios hizo un milagro. Mientras ella llega hasta aquí, el lunes, los que estuvimos el lunes aquí, mi hermano que está por aquí, David, me dijo, pastor, necesitamos orar por alguien que está en el hospital. Yo la voy a llamar para que ella se conecte al culto vía live. Ella el lunes pasado estaba en el hospital y hoy está aquí. Alguien diga gloria a Dios. No, usted debe dar gloria a Dios por eso. Con eso nada más, algo pasó. Obviamente por el tiempo, que es un poco en esta noche, pero quisiéramos saber a grandes rasgos. El lunes, en efecto, usted estaba en el hospital. Sí. El lunes pasado. Sí, estaba en el hospital. Y me contaste ahorita que cuando David te llamó, tú no solamente el lunes, sino que tú te conectas en los cultos de aquí de la casa. ¿Qué tenías en términos del diagnóstico? O más bien, ¿qué hizo el Señor? ¿Qué hizo el Señor? Bueno, a mí me dieron de alta, pero en ningún momento los médicos me han dicho en qué yo tengo. Oh my God. Pero, o que tenía, exacto. Tengo que ir donde el oncólogo, pero es como yo le digo a Dios, gracias Dios porque me dieron de alta. Eso es. A ver, y realmente no me interesa lo que los médicos, ¿verdad?, puedan decir o los resultados. Yo le creo a un Dios vivo y yo sé que Él va a obrar en mi vida y en mi salud como lo está haciendo. Lo lindo es, ¿cuánto dan gloria a Dios por esa palabra? Porque lo significativo, hermano, es que cuando David se me acerca y me muestra la gran preocupación que él tenía, él me dijo, pastor, necesitamos orar, que el pueblo se una. Obviamente esta iglesia, este ministerio, nuestros apóstoles, por supuesto que queremos en la oración y queremos un Dios poderoso. Y lo maravilloso y grande de parte de Dios es que el lunes lo tuvo que ver en una cama en el hospital y hoy está en el culto en vivo en este lugar. Aplauda al Señor. Así que bendecimos tu vida en el nombre del Señor. Ya la sanidad está hecha, está Amén. hecha. La Gloria a gloria y la Dios. honra es de Dios. Qué bendición, qué bendición. Entonces también hay un testimonio, gracias mi hermana, gracias. Este fue de sanidad, pero hay un testimonio de provisión que mi hermana, venga por acá, venga, porque a mí me impresionó cuando ella me dijo, yo dije, no me cuentes nada más, no me cuentes nada más. Yo pues le diré al apóstol que nos permita que lo testifique. Así que es un testimonio para que su fe se afirme, uno de sanidad y otro de provisión. Así que mi hermana, cuéntenos aquí a grandes rasgos. Hermano, que Dios les bendiga. Buenas noches. Yo quiero testificar que el domingo pasado, mientras el apóstol no se encontraba, el pastor Edgardo se encontraba predicando una palabra. Todo el que cree, todo será posible. Y mientras él oraba por las peticiones y los milagros, él señalaba hacia ese lado donde yo estoy sentada. Y él comenzó a decir, usted que está esperando ese hogar, ese préstamo, y siguió diciendo muchas cosas por las enfermedades, y de momento sale y dice, tú que no sabes de una herencia. Cuando el lunes yo me encontraba en mi trabajo, había un número de teléfono llamándome constantemente, pero yo no me acostumbro a contestar números que no están registrados. Y a las 12:53 digo, voy a contestar. Y me preguntan, ¿usted es Janet Rodríguez? Y yo, sí, ella habla. Y me dice, te hablo de Triple S Seguro de Vida. Y yo le digo, ajá. Y me dice, ¿usted conoce a la señora Evelyn Román? Y yo le dije, era mi madre, partió hace 1 año y 8 meses. Y me dice, necesitamos que pases por nuestras oficinas porque usted tiene un seguro de vida que no ha reclamado, que ella le dejó.
Y yo le dije, yo no lo sabía. Y el miércoles se lo escribí al pastor, se lo envié. Y ese mismo lunes cuando colgué el teléfono en mi trabajo me quedé parada y yo veía al pastor, cerré mis ojos y yo veía al pastor ahí predicando y diciendo eso constantemente. Y yo dije, gracias Señor, porque la palabra se la diste a él bendecida. Vamos, alguien da gloria a Dios por eso. Y el jueves fui a la oficina, le dije, ¿me puedo presentar el jueves? Y aquí oré, yo decía, Señor, mañana me tengo que presentar a ese lugar. Espero que todo me salga bien. Y le digo que fui y la persona que me atendió era del camino de Dios. Era una joven de la iglesia, me puso las manos en mi hombro y me dijo, tranquila, solo dame estos documentos. Ni tuve que firmar absolutamente nada. Nada. Alguien le da gloria a Dios. Denle un aplauso al Señor. Gracias, mi hermana, por ese testimonio, porque sencillamente lo que declaramos, apóstol, venga por acá para que declaramos que cosas inusuales y poco común ocurrirían a la gente, herencias que usted no sabía, y ahí está un testimonio vivo de lo que Dios habló en este lugar. Dejamos con nosotros nuestro apóstol Wanda Rolón en esta noche. Gracias por no decirnos de cuánto, porque imagínate tú, el susto iba a ser más grande. Nosotros tenemos que creerle a Dios. No importa, hermano, usted en cada reunión, usted agarre la palabra. Eso es para mí, eso es para mí. Porque en Dios haremos proezas, Él hollará a nuestros enemigos. Y el Señor dijo que este era un tiempo de lo sobrenatural. Ayer vimos una manifestación de sanidades, de milagros impresionantes. Un varón que se acerca y me dice que él puede tocar su tumor. Y oramos y ya no lo encontraba. Yo pues siguió buscando, pero ya no estaba. Una hermana, Julie, que la conozco hace 20 años, ella estuvo en la oficina médica o en la sala de operaciones, donde el doctor me estaba haciendo una biopsia y ella vio mi hígado. Y ella salió y le dijo a Pablo, la pastora está bien malita, tiene un cáncer. No estaba autorizada, pero como ella era de aquí. Y 20 años después yo estoy orando por ella para que el ligamento de la pierna se le sanara y ella empezó a correr. ¿Cuánto entiende lo que Dios está haciendo? O sea, cosas que ojo no vio, ni oído escuchó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios tiene preparadas para un pueblo que cree. Si Él puede hacerlo, y como dice Filipenses, me encantó esa palabra en esa versión, da gracias por lo que ya Él hizo, creyendo, aunque estás orando por lo que todavía no ha hecho. Pero estás orando. Y eso implica confianza. Así que le damos la bienvenida a todos los hermanos que están a través de las redes. Damos gracias a Dios porque sabemos que son miles los que se conectan y los que estamos aquí presentes, bienvenidos todos a la casa del Señor. Bienvenidos de verdad. En esta noche también algo inusual y es que se me ha pedido, ¿verdad?, que yo presente un bebé hoy porque los familiares podían estar domingo. Y nosotros con todo el corazón, ¿dónde está mi Paola? Amén. Tráigame, están toda la familia, ¿verdad? Pasen por aquí, Pastor Edgardo, estamos informalmente formales. Venga. Aleluya. Porque realmente es una familia de la iglesia. Hermano Edgardo, Belinda, Paola es una joven, ¿verdad?, que tuvimos el privilegio de casar y ya vemos los frutos. Alaba. Ahí hay una preciosa criatura. Sí, está bien. Después te hacemos llegar toda la documentación de vida. Me han traído un caballero por ahí que ya lo vi en la playa. Ya fue a la playa. Muy bien. Estás bella, mi amor. Dios te bendiga. Qué bueno. Qué bueno verte. Miren esto, pastor. Aquí le toca a usted. Muy bien. Manita, exacto. Para que todo el mundo... Pero tú quieres qué? ¿Qué? ¿Qué tú quieres? Regalo. ¿Un regalo? Quiero un regalo. Bueno, ya ahora entendemos. Mira las pequeñas familias que ha venido a presentarle. Ay, pero vamos a ver si lo podemos ver. Pero qué hermoso. Papá,
¿Estás contento? Imagínate. Titi, todo el mundo contento aquí, ¿verdad? Bueno, aquí están los abuelos y acá están los abuelos también. Y el bisabuelo. ¡Ay, qué bendición! Y acá están tú eres la abuela. Ay, pero qué jovencita también. Y Titi. La Titi. Y los tíos y tía y madrina. Bueno, aquí está. Y los otros abuelos. Aquí está todo el mundo. Edian Samuel Soto Rivera. Por nombre no hay problema. Vamos a ponernos de pie un momentito. Vamos a ver si sale ahora en la camarita para que lo vean, porque esto a las naciones. Oh. Dice la palabra que los niños le pertenecen a Él. Y en la palabra nos enseña que en la antigüedad los niños eran traídos para ser dedicados al Señor. Ana lo hizo con Samuel y todos sabemos la bendición tan grande que fue Samuel. También conocemos que Jocabed entregó su niño al Señor y todos sabemos cómo fue Moisés. Pero una de las historias más hermosas es cuando María lleva al templo a Jesús y lo dedica al Señor. Y Él era Dios mismo, pero ella cumpliendo, ella fue al templo y lo dedicó porque sabía que en las manos del Señor todo está bien. ¿Y dónde mejor pueden sus padres en este día y su familia que está aquí? Mire para allá, es un séquito tremendo de familiar. Mi amor, tú estás bien bendecido. Este nene, mira, es la cara de su papá. Oh my God, sí. Pero también de Paola, tranquilo. Y de todo, tienes un pedacito de todo. Está siendo dedicado porque nosotros reconocemos que la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Y los tiempos que vivimos ameritan de un compromiso de los padres y de la familia de levantar a este niño en el temor y conocimiento de la verdad, que es la palabra. No hay mayor seguro, no hay mayor protección que saber que el ángel de Jehová acampa alrededor de él. Y recuerdo el día que los casé, me vino el flash así, cuando les bendije aquel día. Y hoy qué alegría que sea esta misma pastora que los bendijo en su unión, sea quien, ¿verdad?, dediquemos a estas bellas criaturas y esperamos dedicar las criaturas de Él también, por fe, ¿verdad? Que Dios nos dé fuerza, aleluya. Extienda su mano. Señor y Padre eterno, gracias por este gran privilegio, Señor, de traer a este hermoso niño Edian a ti, Señor. Padre, te pedimos que tú lo guardes, que tú lo cuides, que seas tu Padre protegiéndolo de toda enfermedad, de toda influencia externa, Padre mío, que quiera venir a traer confusión a su vida. Padre, profetizamos que será un hombre de Dios, de valores, de principio, de provecho. Padre, que su salud jamás se verá comprometida en ninguna área. Padre Santo, que tú bendices la entrada y la salida de esta criatura. Pero también te pido, Señor, por sus padres, Señor, que ellos puedan reconocer que cuando tú das un hijo es una herencia maravillosa, que son herencia tuya, pero los niños te pertenecen. Padre, que ellos puedan ser responsables como lo son hasta ahora, Señor, de levantar y criar este niño en el temor y conocimiento de tu verdad. Protégelos, cuídale. Nunca faltará la provisión en esta casa, Padre. Y ellos con su modelaje también enseñarán a su hijo, Señor, a amarte por sobre todas las cosas. En el nombre de Jesús, bendice a toda esta familia que hoy con tanto amor vienen a presentar a este precioso niño, Padre, a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Edian Samuel Soto Rivera. Edian Samuel, eres dedicado al Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ay, qué belleza. Oh, santo. Cuál luz y dulce amor.
cuál luz y dulce amor. Muchas bendiciones, gracias por la oportunidad. Fuerte el aplauso, qué hermoso. Tráigame a todos los niños de Puerto Rico, que eso a mí me gusta. Y ellos me habían pedido que fuera lunes y le pido disculpas porque no pudimos como ponernos más bonitos, pero lo hicimos con todo el corazón. Estamos informalmente formales, gloria a Dios. Ellos son qué familia bella, ¿verdad? Wow, ese niño ha traído, bueno, ya es el segundo nieto, ¿verdad, Edgar? Y todos varones, wow, qué bendición. Pero yo vi otro bebé, por ahí hay unos abuelos que están, no lo han presentado, sí, ya no. ¿Y cuándo me lo van a traer? Bueno, ya está aquí, está ahí tomando leche, ya tú sabes. Bueno, hermano, en esta noche, antes de continuar, quiero agradecer a mi Dios todas las cosas bellas y maravillosas que Él está haciendo. Ha sido uno de esos fines de semana que uno dice ha sido tan productivo. El viernes estuvimos con los empresarios y cayó una gloria impresionante. Aquí los jóvenes estuvieron con la hermana Carmen Lidia Monte de Oca recibiendo los niños una enseñanza poderosa a los líderes. Los jóvenes estuvieron aquí con otro servicio glorioso. El sábado en la mañana, en la tarde estuvimos en el residencial de Magnolia. 17 vidas vinieron a los pies de Cristo. Todos los ministerios unidos, nuestro hermano David Infante, el Ministerio de Evangelismo, Olga Te Bendigo, JC Club, y todos se juntaron, hermano, para ir a adorar al Señor y ganar almas, impactar la niñez y bendecir. Mientras también fuimos a Quebradilla, aleluya, a casar otra familia. El domingo, aleluya, estuvimos también predicando aquí. El pastor Edgardo estuvo predicando en la iglesia Senda Antigua de nuestra querida hija Martita Meléndez en Carolina, y todo productivo y todos los milagros y todo, porque es que si usted permite que Dios le use en cualquier área, Dios le va a usar. Y me llamaba David, yo venía bajando de Quebradilla, él contándome las maravillas del Señor. Pastora, Dios está haciendo tremendo, y no nos podemos ni asombrar ya, porque va a ser una constante en nuestras vidas el ver la mano de Dios obrando, el ver a Dios sanando, el ver a Dios libertando y el ver a Dios usándote poderosamente, hermano, porque en este tiempo tú eres la boca de Dios, aleluya, tú eres las manos extendidas del Señor. Y todo lo que el Señor quiere es que su nombre sea exaltado y glorificado. Decía yo en el mensaje ayer y reitero en el día de hoy, que todo lo que hizo Elías fue ser obediente. Y al ser obediente, ¿sabe lo que hizo Dios? El que se humilla, Dios lo exalta. Hoy, en el 2022, todavía hablamos del profeta Elías como un gran hombre de Dios. Un profeta que hizo la diferencia. Todo fue porque fue obediente. ¿Y sabe qué? Salió en la historia. Está en el libro de los Hebreos como uno de los hombres de fe. Porque le creyó a Dios para subir a aquel monte expuesto a la muerte, expuesto a todo. Pero no importa que la gente se burle de ti, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Y aquella convocatoria trajo bendición a la nación. Decía también ayer que me venía a mi memoria cómo Dios habla, cómo un acto como el de Noé bendijo la humanidad hasta hoy. La ofrenda que sacó Noé, que fue que quemó, hizo un altar, hizo un sacrificio a Dios, provocó que Dios dijo: nunca más voy a destruir la humanidad con un diluvio. Me voy a dar cuenta que el corazón del hombre siempre será de continuo ante el mal. Como quien dice, si los voy a destruir, los destruiría cada 100 años. Así que lo que nos está dando es la oportunidad de que nosotros reconozcamos nuestros errores, reconozcamos nuestro pecado y vengamos a los pies de Cristo. ¿Para qué? Para que tengamos una vida nueva en Cristo Jesús. No cambiamos por cuenta propia, créame que no. Por eso Dios dijo: el hombre, me doy cuenta que su corazón es de continuo hacia ¿qué? Hacia el mal. Pero una vez Cristo viene a nuestras vidas, una vez reconocemos al Señor, ¿sabe lo que Dios hace? Pone un corazón nuevo, te hace una nueva criatura. Y por eso Él puso la señal del arco iris, que todavía hasta hoy, cada vez que llueve muchísimo, ¿qué sale? La señal de Dios. Y damos gloria a Dios porque Dios nunca
nunca nos abandona y siempre de continuo está dándonos oportunidades a que vengamos a Él, a que nos reconciliemos. Hermano, muchas veces habiendo hecho no muy bien las cosas, yo sé que eso no le pasó a usted, a otra gente por allá, habiendo caído, tropezado, nadie se enteró. ¿Qué hace Dios? Trata con nosotros para que volvamos al camino de la verdad, porque Él es el camino, Él es la verdad y es la vida. Si 7 veces el justo cae, ¿qué dice? 7 veces Jehová lo levanta. Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan ¿a qué? A un arrepentimiento. La iglesia de hoy, nosotros los ministros, ¿dónde están los ministros de Dios? Levante la mano los ministros de Dios aquí. Todos los ministros, ustedes no ministros. Ahora voy a dar la oportunidad. ¿Dónde están los ministros del Señor? ¿Sabe cuál es nuestro mensaje? Que la gente se reconcilie con el Señor, que la gente vuelva a Dios. Lo que dice el profeta Isaías, buscar a Jehová mientras pueda ser hallado. Todavía la puerta está abierta. Noé predicó hasta el último día, pero la gente no quiso entrar. Nosotros predicamos todavía. Le decimos a la gente, entra al arca. Ahora no es un barco físico, ahora el arca se llama Jesucristo. Cristo viene a levantar una iglesia. Cristo viene, hermano, aleluya. Y que todos los que estamos aquí, los que me están viendo, también puedan reconocer su inmenso y misericordioso corazón y amor. De modo, dice la palabra, que esté establecido que el hombre muera una vez. Eso de reencarnar, mire hermano, como dijo el Gran Combo, y perdóneme, y si no reencarno nada. ¿Ah? Eso de que voy a reencarnar en un pajarito, mire, no. La Biblia dice que, yo soy bien actualizada. No confíe en eso. La Biblia dice que esté establecido por Dios que el hombre muere una vez y luego de esto venga un juicio. O sea, se determina en vida hacia dónde pasaremos la eternidad. La eternidad. Yo sé por qué digo esto, pues pudiera ser que hay gente en esta noche que no le ha entregado su corazón a Jesús, y si yo fuera usted no salía de este lugar sin Cristo. Quizá usted vino a una cosa, pero Dios tiene otro plan. O sea, quizá usted vino porque, ¿verdad? Amén. Vino a presentar esa belleza de bebé, o vino porque alguien le dijo, ven conmigo, acompáñame, y mire, no salga de este lugar. Vio que le dejaron un seguro de vida a la muchacha. Tu mamá te ama, tú no lo sabías. Y Dios te sorprendió en el día que menos tú pensabas. Pero el seguro de vida más grande es la salvación. Es la salvación. El perdón de pecados a través de la sangre de Cristo y saber que tengo una eternidad garantizada con el Señor. Amén. Vamos a estar de pie y vamos a orar. Y yo quisiera preguntar si hay alguien que necesita la oración. Yo quisiera invitarle a pasar, porque estamos aquí para bendecirte. Estamos aquí para bendecirte. Estamos aquí para ser un canal de bendición. Ayer nos hablaba el Señor de mantener el altar, como dice el libro de Deuteronomio, ¿verdad? Nos decía mantener el altar siempre como encendido. Y nosotros nos damos cuenta que el altar tiene que tener siempre fuego. Aleluya. Y aprendimos que la oración, la palabra y la consagración y la comunión mantienen el altar encendido. Qué bonito cuando usted esté enamorado, y espero que todavía lo estén, de su esposo, ¿verdad? Lo que sea. Del esposo, de la esposa. Usted piensa en esa persona continuamente. O las personas que usted ama, usted piensa en ella. Pues hay que pensar en el Señor continuamente. Meditar en Él. Si hay alguien que necesite la oración, yo quiero invitarle en esta hora a que pase con toda y total confianza. Estamos en la casa del Señor y Jesucristo es el Señor. Si usted está enfermo, si necesita oración, venga con toda libertad. Hay cosas que nosotros no podemos resolver, pero para Dios no hay nada imposible. Y a mí me gusta mucho, mucho, mucho lo que dice el Salmo 32. Dios bendiga todas estas vidas. Mire, de que no habían, ahora sí. Y qué bueno, porque yo no lo estoy invitando a donde mí, yo lo estoy invitando al Señor.
Dice la palabra del Señor, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonado y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Pero mire lo que dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos. No permita que sus huesos se envejezcan. En mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí su mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Aleluya. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por eso orará a ti todo santo en el tiempo en que puede ser hallado. Ciertamente, en la inundación de las muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cántico de liberación me rodearás. Aleluya. Y dice el Señor, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Pero luego hay una exhortación que dice, no seas como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a él. Muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Jehová le rodea la misericordia. Aleluya. Alegraos en Jehová, gozaos justos y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. En esta noche, primero que todo, yo quiero preguntar si alguno de los que pasó aquí adelante todavía no le ha entregado su corazón a Jesús o desea reconciliarse. ¿Habrá alguien? Dios te bendiga, qué bueno. ¿Habrá alguien más? ¿Habrá alguien más que desee reconciliarse? Yo no los conozco. Dios bendiga a esta dama, pastora, por favor, Victoria. Aleluya. Dios es grande. El tiempo de salvación es en este día. Voy a pedir a los intercesores que me ayuden a orar, a mis líderes que puedan estar aquí, por favor, pastores. Aleluya, vamos a orar, pastora. Vamos a orar. Cierren sus ojitos. Vamos a orar por cada uno, porque mi Dios es un Dios real. Él conoce de qué cosas tenemos necesidad. Y este es el día aceptable del Señor. Adelante, adelante los intercesores. Amén. Marán, ayúdame también. Aleluya, aleluya. Venga, hermano, también ayúdame. Gloria a Dios. Venga, vamos a orar. Todos mis líderes, aleluya. Y los diáconos también que puedan ayudarnos. Aleluya, reba, shanda, lava. Aquí está el Señor, aquí está el Señor, aquí está el Señor, aquí está el Dios que sana, aquí está el Dios que liberta. Eso es, deja que el Espíritu Santo te use, deja que el Espíritu Santo te use de manera especial. Oh, gloria a Dios. Mire estos hermanos. Aleluya. El futuro es tuyo. Oh, Shakata Basaya. La vida vale más y más, solo con él. Oh, Shakata Basaya. Porque él vive. No temas. Oh, gloria a Dios, porque Él vive. Él vive.
baba. Sheka baba saya. Ella basaba ya. Recibe la unción de Dios. Recibe el poder. Recibe restauración. Recibe nueva fuerza en el nombre de Jesús. Iba shama haya lohaya. Poder de Dios. 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 Será bacaya. Oh, poderoso eres tú, Señor. Oh, poderoso eres tú, Señor. Y rabasanda la vasaya. Poderoso, Señor. ¡Ey, cabababa! ¡Aleluya! Están en la casa, reciban la bendición de Dios. Ahí mismo, sé sano, sé libre en el nombre de Jesús. Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, Espíritu de Dios. Arrabashaya. Padre, bendice a Olga, a Alberto Paniagua, a María del Pilar, a Doña Marta que está allá en la hogar, a todos los enfermos, a los que están en las instituciones penales, a todos los que están en sintonía, no importa el país, la nación donde se encuentren. ¡Hey! Sonia Valle, declaramos que tu sanidad es ya, en el nombre de Jesús, restauración y salud para tu vida. Te amamos, te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Y el Señor está aquí, hermano, una presencia. Celébralo, celébralo. Saca un momentito para adorarle a Él. Oh, ya no hay temor. Allá orando, fortalécele, Señor. Solo por Él. ¿Se da cuenta que cuando invocamos el nombre del Señor y le adoramos, Él se deja sentir? Estamos en el mayor avivamiento de la historia de la iglesia. Hay avivamiento en las naciones. Cubro al hermano Joseph Vargas que sale para Pakistán. Lo cubrimos, Señor. Úsalo con poder. Señor, tú sabes que tu hijo no se ha negado a hacer lo que tú le llamaste a hacer. Y al igual que él, todos los que están en campaña, en cruzadas en las
naciones, cada altar que se está abriendo para predicar tu palabra, Señor, con esos llamados que tú has dado, respáldalos, Señor, porque estas señales seguirán a los que creen, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Nos preparamos para honrar a Dios a través de nuestra ofrenda y nuestros diezmos, nuestras primicias, conforme a Dios le haya bendecido. Si usted está por primera vez y quiere participar, solo puedo decirle que cuando honramos a Dios, Dios bendice al dador alegre. Así que están todos invitados a participar. Invito al pastor Rafa que pase por aquí para que nos lleve en oración en esta parte tan importante. Esto no es cualquier parte, es una parte bien importante, porque nosotros traemos de lo que nos cuesta vida. Trabajo son horas de vida. Si es pensión, horas trabajadas, remuneración que usted recibe. Así que esto es una parte bien importante y para nosotros muy, muy formal. Así que, amén, oremos por la parte. Amén, estemos en pie, por favor, regáleme para que así se le haga más cómodo meter la mano en la cartera. Alaba, sueltecita, no me venga a reprender con cangrejos ni nada. Alaba, gloria al Señor. Padre, te damos gracias en esta hora por el privilegio que nos permites de adorarte en esta ocasión a través de las ofrendas, Señor. Damos gracias porque tú eres un Dios de pactos, un Dios de promesas. Damos gracias porque desde el Génesis hasta el Apocalipsis vemos a un Dios que es honrado con ofrenda y que recibe ofrenda, Señor, y que todo se fue, Señor, en un ejemplo, en el mayor ejemplo, según Juan 3:16, la mayor y mejor ofrenda, Señor, que la diste tú al unigénito. Y hoy nosotros podemos honrarte con una adoración tangible, visible, el resultado de lo que es nuestro trabajo. Y si podemos trabajar es porque tú nos has dado la fuerza y nos has dado el privilegio de hacerlo, Señor. Y solo en obediencia nos pide, Señor, que podamos diezmar y ofrendar, sabiendo, Dios mío, que aquel que acepta el reto conforme a tu palabra, dice la Escritura que abrirás los cielos y derramarás bendición hasta que sobre y abunde. Así que lo hacemos invirtiendo también a favor del evangelio, de las vidas que son alcanzadas por los diferentes medios de esta gran visión de la senda antigua. Bendice al dador alegre, al que lo hará a través de esta ofrenda hoy, al que lo hará también a través de las formas digitales. En el nombre poderoso de Jesús, levante sus manos arriba y diga: esa bendición es para mí. Vamos, dígalo, dígalo, esa bendición es para mí. Traiga su mejor ofrenda y puede hacerlo también por ATH Móvil. Vaya al área de business y busque allí Alaba 7. También vaya a PayPal y haga la clave alaba.org. Porque Dios bendice al dador alegre. Y Regeneración canta así. Guarda el contacto con el Salvador, luego las tinieblas no te cubrirán. Por la senda alegre tú caminarás a causa del contacto con el Salvador. Guarda el contacto con el Salvador, luego las tinieblas no te cubrirán. Por la senda alegre tú caminarás a causa del contacto con el Salvador. Quieres sobre el mundo ser un vencedor, quieres tú cantar cuando hay dolor, quieres ser alegre cual fue el luchador. Guarda el contacto con el Salvador, guarda el contacto con el Salvador, luego las tinieblas no te cubrirán. Por la senda alegre tú caminarás a causa del contacto con el Salvador. Guarda el contacto con el Salvador, luego las tinieblas no te cubrirán. Por la senda alegre tú caminarás a causa del contacto con el Salvador. Guarda el contacto con el Salvador, luego las tinieblas no te cubrirán. Por la senda alegre tú caminarás a causa del contacto con el Salvador. Guarda el contacto con el Salvador,
bondad tan grande. Léalo, léalo. Pónmelo otra vez, nena. Nena, pónmelo. Guarda el contacto con quién. Y las tinieblas que hoy cubren la tierra, a ti no te van a cubrir. Y mira lo que dice, por la senda. Alaba. Alegre vas a caminar por causa del contacto. Muchos yo sé que es la primera vez que escuchan algo así. Eso es del himnario de gloria, ¿sabes? Y supieras que yo estaba ahorita, súbele el tono un poquito, es que a mí me da eso de momento. Un poquito más alto. De Cristo la roca, el ancla de mi fe, los males, lamentos y ayes de temor terminan por siempre con mi supremo Rey. Es Jesucristo mi refugio, es Cristo la roca, el ancla de mi fe, los males, lamentos y ayes de temor terminan por siempre con mi supremo Rey. Es Jesucristo mi refugio. Jesús está buscando voluntarios hoy que a la ruda lucha luego puedan ir. Y Él está dispuesto a escuchar su voz, siendo voluntario listo a combatir. Es Cristo voluntario, tú puedes ser. Otros ya se alistan, hazlo tú. Cristo es nuestro jefe, no hay por qué temer. Quieres ser un voluntario de Jesús, de Cristo voluntario, tú puedes ser. Otros ya se alistan, hazlo tú. Cristo es nuestro jefe, no hay por qué temer. Quieres ser un voluntario de Jesús. En la cruz, yo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la ve. Fue allí por fe, yo vi a Jesús y siempre feliz con Él seré. Y en la cruz, yo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la ve. Fue allí por fe, yo vi a Jesús y siempre feliz con Él seré. Esas alabanzas siempre van a bendecirnos y van en nuestros corazones y están en el himnario de gloria. Ahora es digital, lo puede buscar. Creo que era el 118, 111, las pisadas del maestro era el 111, ¿verdad? Ajá. Quiero seguir las pisadas del maestro, siempre en pos de mi Rey y Señor. Esa es mi infancia, modelando por Él mi carácter. Canto con gozo a mi Redentor. Qué hermoso es seguir las pisadas del Maestro, siempre en la luz, cerca de Jesús. Qué hermoso es seguir las pisadas del Maestro en su santa luz. Qué hermoso es seguir las pisadas del Maestro, siempre en la luz, cerca de Jesús. Qué hermoso es seguir las pisadas del Maestro en su santa luz. Tranquilo, que le vamos a traer a los muchachos abajo los himnos para que ustedes lo puedan cantar. ¿Cuántos están contentos? Gracias al Señor por una noche tan maravillosa. Amén. Por el tiempo que usted ha dedicado a venir a la casa del Señor, comenzar la semana en oración. El miércoles le invitamos, en la mañana tenemos tabernáculo. Todos los miércoles en la mañana de 9 a 11 se está dando un servicio en la mañana porque hay personas que no manejan en la noche y hay otros que simple y llanamente quisieran estar aquí 24/7. Amén. Así que miércoles en la mañana de 9 a 11 es un tiempo de oración, de alabanza y de palabra. Y en la noche a las 7:30 en nuestro culto, casi siempre a las 7 comenzamos. Y los viernes los jóvenes tienen un servicio hermoso que están todos invitados. Y el domingo estaremos aquí. Amén. Les recuerdo que el día 1 de abril
tenemos una vigilia y va a estar buenísimo. Así que sacando ese tiempo para Dios porque realmente Él se lo merece. Gracias por estar aquí. Salude que está a su lado. Diga, si no fuera por mí, tú fueras la mejor que te ves hoy. O el mejor. Alaba, alaba. Eso los hace reír y a mí me gusta verlos reír a ustedes. Gracias a la familia, gracias Belinda, Egaldo, Paola, tu esposo, gracias por traerme esa belleza. Sí, hay que hacer fotos, sí lo hacemos ahora, despedimos y nos fetatamos. Es verdad que tu pastora no le enseña los tenis, pero ha sido un día intenso, pero ¿qué dice? Ah, bueno, por model, ¿verdad? Está bien, está bien. Entonces, esta semana es el congreso de las Déboras allá en Orlando y estamos orando para que eso sea una victoria. Ya tenemos casi 200 y algo de mujeres allá. Hermano, hay un hambre de Dios y hay una expectativa, pero eso no significa que aquí no va a estar el Señor. O sea, los que van a estar aquí, aquí está lo bueno de mi Dios, que está donde quiera y bendice todo. ¿Verdad? Qué maravilloso. Así que sean todos bendecidos. Padre, te damos las gracias por una noche tan maravillosa. Porque, Padre, cuando podemos dedicar una bella criatura a ti, también nos damos cuenta que hay esperanza, que hay un futuro alentador. Señor, que hay hombres y mujeres que temen a ti, Señor, y te dan el primado. Y un hijo es el primado. Es la primicia, Padre. Gracias, Señor, por cada hermano que ha llegado hasta aquí, cada familia. Señor, sabemos que todo lo que se ha orado, tanto los que han estado conectados a través del internet como los presentes, veremos la respuesta de nuestras oraciones. Lo dice tu palabra y lo creo. En el nombre de Jesús, llévanos con bien hasta nuestros hogares, con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Danos un sueño reparador en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén. Les amamos, les bendecimos. Y la foto, venga para la foto. Pastora, cantemos, sí. Cumpleaños.